Capítulo 8, dentro de la teología propiamente, es decir, del estudio de Dios y de quién es Él, pues ahí el Dr. Gruden ha introducido el capítulo sobre la oración y es el capítulo 8 en general. Hay muchos capítulos, os aviso, así que vamos a estar poco a poco viendo estas respuestas con el paso del tiempo y también recordando que todos estos están en una lista de YouTube para que si lo necesitamos podamos acudir a ellos en algún momento para las diapositivas y también pues está ahí el libro para estar leyendo, tanto uno como el otro, pues ahí todo el contenido está. Nosotros vamos a continuar por aquí. Me toca acercar un poco. Ahí está. Muy bien, en primer lugar, es extraña la oración, porque ¿nunca habéis pensado de por qué orar si Dios sabe todas las cosas y Dios puede hacerlo todo? ¿Por qué orar? Porque Dios nos dice que oremos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la oración, y tenemos ahí en verde un poco la definición, dice que la oración es una comunicación personal con Dios, ¿vale? Es una definición que ya no es tanto de la del libro, sino que es un poco más acotada por mí, y dentro de esa comunicación pues encontramos petición, intercesión, acción de gracias, alabanza, confesión, etcétera, etcétera. Es una comunicación abierta, variada y necesaria que Dios ha abierto entre Él y las personas, entre Él y nosotros. Es como si Dios abre una línea de teléfono para que podamos hablar, como antiguamente se hablaba de ese teléfono rojo entre Washington y Moscú, ¿no? Pues de la misma forma hay una línea directa a la cual yo puedo descolgar y puedo hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar y en toda situación. Vemos que hay varios puntos que tener en cuenta. Al principio, por ejemplo, en primer lugar, dice que Dios ya conoce lo que necesitamos en nuestro corazón. No es que no podamos decírselo, pero que no tenemos que tener el miedo de que lo que no le digamos a Dios no lo conoce. Hoy se me ha olvidado orar por no sé cuánto, Dios no me lo va a dar. No, Dios ya conoce todo. Mateo 6:8, antes del Padre Nuestro, ya les dice, el Padre ya sabe todo lo que necesitamos y lo que está en nuestro corazón, no os preocupéis. Más tarde luego lo vuelve a repetir en el mismo Mateo 6, que culmina en ese 33, que también hay un 34, pero en ese 33 donde dice que Dios nos va a dar todas las cosas, por añadidura, cuando nosotros estemos enfocados en su justicia. Dice que al expresar nuestra confianza y fe, aumenta. Es decir, cuando yo oro y confieso también, aumenta nuestra confianza y nuestra fe. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, nosotros podemos leer cómo la iglesia oraba para hallar la respuesta de que Pedro saliese de la cárcel y ocurrió. Vino un ángel y obró de esta forma. Y eso hace que nuestra fe y nuestra confianza en Él aumente cuando vemos que hay respuesta. También podemos reconocer nuestra independencia, podemos reconocer que Dios nos ha dado a nosotros en particular una responsabilidad y un lugar especial dentro de la labor y de la evangelización del mundo, por cuanto Dios quiere que no solamente el ser humano ore, sino que todos y cada uno de nosotros comuniquemos con Él. Es lo natural, como vemos ahí, en la relación entre un padre y un hijo. Dios nos llama hijos y nosotros le llamamos padre. Y lo más natural es que haya comunicación y que estemos juntos los unos a los otros. Hay un mensaje que tengo un poco perfilado para predicar dentro de no mucho, donde estaremos hablando de algunas de las demandas que Dios hace al pueblo de Dios en la época en la que los profetas tomaban esa responsabilidad. Y una de ellas era que la gente vivía una vida muy religiosa, pero perdía la relación con Dios. Y finalmente eso es lo que Dios les demandaba, que lo que quiere es estar con sus hijos y que sus hijos estén con Él. Y que todo lo que se había establecido en cuanto al culto y las festividades tenía como fin que nosotros estuviésemos a su lado. Y eso es lo que nosotros perdimos, por lo que esa relación de padre-hijo es necesaria que se lleve a cabo a través de la comunicación. ¿Cómo yo voy a poder tener una buena relación con mi padre si no comparto tiempo con él? De la misma forma nosotros pensamos con nuestros hijos. ¿Cómo yo voy a estrechar lazos o crear lazos si yo no hablo con mis hijos,
no voy con ellos al parque o no juego con ellos, converso, paso tiempo. Siempre nos gustaría pasar más tiempo con nuestros hijos, o mejor tiempo, pero el poco a veces que podamos tener, que sea un tiempo en el que de verdad esa relación pueda crecer. Pero además, vemos que orar nos lleva a tener una comunión más real con Dios. Y esa relación se convierte en real. Y cuando yo oro, yo esa relación la estrecho y la convierto en algo que es de verdad. Y es un hecho, una realidad muy importante para nuestra vida. También, en la parte número 6, tenemos que entender que Dios nos quiere hacer partícipes de la evangelización del mundo. O sea, si Dios le ha dado al ser humano la oración, y la oración es un arma, es que Dios nos quiere hacer protagonistas de su obra. Por lo tanto, la oración forma parte de su plan y de la perspectiva de que quiere introducirnos a que nosotros también podamos participar. No somos observadores de lo que Dios hace en el mundo, sino que somos protagonistas de la obra de Dios. Y formar parte de la obra de Dios como protagonistas requiere de la oración. En segundo lugar, vemos que la oración es efectiva, la efectividad de la oración. Dios da a la oración poder, como hemos venido diciendo. Santiago 4:2 dice la palabra que no tenemos porque no pedimos. No hace falta. No tenemos porque no pedimos. Si pidiésemos, de verdad, tendríamos. Si orásemos, hallaríamos respuesta. Nuestra relación, como hemos visto los puntos antes, sería una realidad. Si no lo hacemos, entonces lo perdemos. Éxodo 32, del 9 al 10, hubo un momento en el que Moisés, cuando Dios ve lo que está haciendo el pueblo con el becerro de oro y todo eso, Dios dice que los va a destruir y de pronto Moisés intercede. No, por favor, no lo hagas, déjame que yo bajo, ya verás cómo. Y Dios le escucha y obra a consecuencia. Dios da a la oración poder. Una relación entre padre e hijo es eso. Padre, por favor, Padre, ayúdame, Padre, esto o lo otro. Y Dios obra en consecuencia de la oración. Y vemos ahí esa respuesta, entre otras tantas que podemos ver en la palabra. La oración eficaz es gracias a nuestro mediador Jesucristo. No hay oración eficaz, es decir, no existiría oración si no hubiese un mediador que es Cristo. No existe esa oración o esa respuesta. 1 Timoteo 2:5 lo dice. Solamente hay un mediador que es Jesucristo. Por lo que esa relación siempre va a tener como puente o como método el estarlo en Cristo. Vemos como todo esto estaba prefigurado desde el Antiguo Testamento, los sacrificios, las ofrendas, el incienso que subía hasta el cielo, como también Apocalipsis lo menciona. Dice, ese incienso es como esas oraciones del pueblo que llegan hasta Dios. Obviamente todo es, digamos que es metafórico, es decir, no había respuesta en los sacrificios, como dice la palabra, que por la ley nadie nunca ha sido ni será salvo. Pero todo eso que prefiguraba, primero la obra de Cristo y luego estableció una relación entre Dios y el pueblo, para que el pueblo tuviese tiempos de relacionarse, de pensar, de meditar, de orar hacia Dios. Pero todo a través de ¿qué? El sacrificio y la ofrenda de Cristo. Sin eso no hay oración. De ahí que nosotros, como siempre lo hacemos, punto número 3, oramos en el nombre de Cristo. Él es el que lleva la oración, pero que esa oración no puede ser contraria a Cristo, ni a lo que Cristo es en cuanto a carácter, ni en cuanto a plan. ¿Cómo Cristo va a llevar una oración que Él no aprueba? ¿Pensáis? Cristo no puede llevar oraciones que Él no aprueba, en el sentido de que cómo Él va a llevar a Dios una oración, entender un poco la metáfora en este sentido, ¿no? Cómo Jesús va a tomar una oración como si fuera una carta que esté en contra del Evangelio o del plan de Dios. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, como hemos dicho ya varias veces, tiene que ser conforme su carácter, conforme su plan y determinación. El ejemplo de siempre, Señor, que me toque la lotería. Va a ir Jesús con la carta de Dios, Padre, toma,
que este ha orado que le toque la lotería, a ver qué hacemos. No, o sea, no va a llegar en ese sentido. No va a tener una respuesta. Porque si yo quiero que haya respuesta, que mi oración esté acorde con el que la aporta, que tiene que ser Jesucristo. Hechos 3:6, vemos cómo orar en el nombre de Cristo tiene poder y autoridad. No tengo plata ni oro, pero en el nombre de Cristo oro, hay autoridad y poder. Es uno de los mensajes que también hemos visto en mensajes en estrategia de evangelismo regional. Ahí lo tenéis, autoridad y nombre de Cristo, para con más contenido. O 16-18 también, cuando Pablo se encuentra en Chipre y tiene que orar para que aquel que estaba con esas artimañas oscuras pudiese callar y calmar. No, perdón, el 16 es cuando está la chica con el espíritu de adivinación. No es el 13, es el 16. Y cuando llega un momento en el que ya Pablo ora en el nombre de Cristo y ese espíritu sale de la chica. Cuando oramos en el nombre de Cristo, también oramos con la autoridad de Cristo. Porque es lo que Cristo nos hizo o nos llevó a hacer. Primero es lo que Él hizo en el campo. Tomar su nombre y su capacidad y su autoridad. Y echaba fuera demonios, sanaba a las personas, hacía muchas cosas. Cuando Jesús envía a los discípulos de 2 en 2, a los 70 y también a los apóstoles, ¿qué les dice? Sanad personas, echad fuera demonios, todo en mi nombre, tenéis autoridad. Cuando Jesucristo parte a la presencia de Dios, uno de esos momentos también les dice, yo os envío al campo y tenéis toda la autoridad para que hagáis. El apóstol Pablo lo hace en el campo, Pedro también lo hace. Sana enfermos, echan fuera demonios. Luego vemos que en el tiempo de la iglesia, digamos que ese contenido ya mengua, porque no era ni el tiempo, ni la forma, ni la necesidad, pero tenemos autoridad y poder en el nombre de Jesús. Porque no nos olvidemos en nuestras oraciones. En tercer lugar, ¿qué hacemos si no hay respuesta? Es una pregunta. Siempre solemos decir lo mismo, ¿no? Hay 3 respuestas, sí, no, y luego pues una de espérate, porque es decir, como no encuentro respuesta, pues será que Dios no me la quiere dar, al menos de momento. A veces, como había una película que se llama Yo Robot, de Will Smith, que él tiene como un cacharrito en el que aparece un holograma de un personaje que muere y él puede de alguna forma hablar con ese cacharrito. El problema es que si no hace las preguntas correctas, no obtiene las respuestas correctas. Y eso es lo que él intenta hacer, ¿no? ¿Qué le tengo que preguntar? ¿Cómo tengo que indagar para hallar la respuesta que él me quiere dejar a través de este cacharro? Hay preguntas que no tenían respuesta hasta que haya la correcta. Si alguna vez habéis visto la película os acordaréis y si no, pues le podéis echar un vistazo. El caso es, ¿qué ocurre si yo no encuentro respuesta a mi oración? Primero tenemos que entender que Dios tiene planes ocultos, mucho mejores y más sabios que los nuestros. Por lo que yo ore por algo y no suceda, no es un desastre, es que Dios tendrá algo mejor. Es decir, papá, ¿por qué no vamos a este sitio? ¿Por qué no hacemos esto así? ¿Por qué? Porque hay cosas mucho más importantes, más necesarias o mejores de lo que tenemos que hacer. Pero los niños quieren hacer lo que les apetece hacer. Y si fuera por ellos, el mundo sería muy divertido. Pero no podríamos vivir en ese mundo. ¿Verdad? Claro, ellos no lo ven así. No lo ven así. Pero nosotros que somos adultos sí lo entendemos. De la misma forma Dios nos ve como niños y nos tiene que decir, sí, yo sé que tu oración tiene mucho sentido para ti, pero espérate que hay algo mucho mejor y más importante. Así que al final lo que nosotros hacemos es participar de la obra de Dios y de su plan y su providencia. Solamente participamos, no tiene nada que ver con nosotros. En cuanto a la toma de decisiones, sobre todo en aspectos importantes, el pueblo de Dios oró por siglos al Mesías, siglos orando, Mesías, 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 y de hecho los judíos siguen orando, se nos han dado cuenta de que ha venido, pero oró el pueblo de Dios durante siglos por el Cristo, el Mesías, y no llegaba, y llegó cuando, dice la palabra, cuando llegó en la forma y el horario que Dios quiso, cuando fue el tiempo
llegó en el tiempo, en el momento justo. Cientos de años orando. Y ya te digo, todo preparado desde Génesis 3:15, desde el comienzo de los tiempos. Y llegó cuando tuvo que llegar, punto. ¿Por qué? Quizá cuando vayamos a la presencia de Dios encontremos muchas más respuestas, seguro que sí. Pero es decir, Dios obra en un tiempo concreto. A veces nuestra oración no es correcta, como hemos mencionado un poquito. Hay varios textos, Santiago lo menciona un par de veces, porque no oramos correctamente, porque oramos simplemente para llenar nuestra concupiscencia o lo que me apetece. Oraciones incorrectas que no van a tener una respuesta. Mateo 5, el Sermón del Monte. ¿Cómo oraban los religiosos y los fariseos? Eso no es una respuesta, no es una oración que dé respuesta. Oraban de una forma incorrecta, no hallaban una respuesta en este sentido. Si mi oración es incorrecta, Dios no la va a responder nunca, a menos afirmativamente. Por lo que tenemos que diagnosticar cuál es la oración que tenemos, por qué estamos orando, cuál es nuestra motivación, etcétera, etcétera. Al final Jesús, en Lucas 22, ¿qué es lo que dijo? Señor, ay, si me pudiese librar de esta, le dice Jesús al Padre, Dios Hijo al Dios Padre. Pero al final, ¿qué es lo que dice? Es tu voluntad, no es la mía. En su completa humanidad estaba hablando Jesús, sufriendo por lo que iba a llegar. No quiero sufrir, no lo quiero pasar mal, yo sé lo que va a suceder, pero es la voluntad del Padre. Por lo tanto, es lo que tenemos que hacer. Señor, no me apetece, no me gusta, pero que se cumpla tu voluntad, porque va a ser mucho mejor. Segunda de Corintios 12, del 8 al 9, dice el apóstol Pablo que hasta 3 veces estuvo orando concentradamente para que Dios le quitase ese aguijón y no lo hizo. También hay mucha gente que utiliza este versículo para decir, si Pablo tenía el don de sanidad, ¿por qué no se autosanó? Pues de esa forma Dios trabaja, ¿no? Dios obra y Dios trabaja, da dones y sana cuando quiere hacerlo y cuando no. ¿Qué es lo que dice el Señor? Ahí tienes gracia, utilízala. También Pablo, él explica por qué cree que el Señor no le ha sanado, ¿no? Porque él dice, para que yo no me venga arriba y yo no me siente y me crea, el Señor me ha dado estas debilidades para que entienda que soy un mero humano, simple como cualquier otro, al cargo y a la obra y a la gracia del Señor, la que él estaba experimentando. Y finalmente, Romanos 8:28, Dios lo dispone todo para bien. Así que esa es nuestra oración, Señor, que pase de mí este cáliz, yo no quiero beber de este agua, yo no quiero pasar por esto, pero yo sé que todo al final va a servir para bien. Por lo que, si no hay respuesta, ¿qué? Pues tampoco es un problema no tener respuesta. Es decir, que Dios no me responda o que Dios no responda a lo que yo quiera, no es nunca un problema. El problema lo tengo yo, que oro mal, oro lo que no tengo que orar. Cuando yo recibo respuesta digo, esa era la oración buena. Y creo que hay otra más. Sí. Y en cuarto lugar, que vivamos una vida en oración. 7 puntos que tenemos que recordar. Recordar. Primero, la oración marcada. Son los hábitos del obrero y del discípulo. Oración marcada voy a tomarme en serio la oración y voy a buscar esos tiempos concretos para orar. No puedo esperar a que me inspire Dios para hacer algo. No, tengo que orar. Y Daniel y Pablo, por ejemplo, son ejemplos de oración marcada. Daniel, ya sabemos todos, el foso de los leones, cómo se prohibió durante un espacio de tiempo el adorar a otros dioses, y él dijo, me da igual, yo, como es por costumbre, 3 veces voy a mis aposentos y tengo un tiempo de oración. Pues es el ejemplo que tenemos que tomar. Pablo también tenía esos tiempos, los apóstoles, como judíos que eran, seguían teniendo sus tiempos marcados, como todos los demás judíos, iban al templo a los tiempos de la oración y seguían esas costumbres. Cambiaba el contenido de la oración, pero seguían teniendo la costumbre y el hábito de hacerlo. Y es lo normal en la iglesia, el tener la oración marcada. Luego, la oración 24 horas. Es cambiar mis pensamientos durante el día por oración, por comunicación con Dios. Relacionarlo todo con el Señor y con su plan. Eso es la oración 24 horas.
Efesios 6, 18 al 20, como hemos leído hoy. El orar con denuedo, insistencia, velando. ¿Para qué? Para que yo sea ese embajador en cadenas predicando el Evangelio con valentía. Que no dejemos de orar. La oración concentrada, Hechos capítulo 12, la iglesia unida en el aposento alto, orando para hallar respuesta ante un problema. Y Dios decidió que Jacobo o Santiago tenían que partir con el Señor. Decidió permitir esa muerte, pero sin embargo a Pedro le rescató. Se acabó el tiempo de Jacobo, se acabó el tiempo de él, de uno de los 12, hermano de Juan. Se acabó, tú ya vienes conmigo, ya te reclamo en mi presencia, pero con Pedro aún había cosas que hacer. Y ya llevó un ángel, el ángel lo sacó de la cárcel y así se acaba el problema. Así de fácil Dios lo puede hacer todo. Oración y hacer la oración por la palabra. Hechos 1:14, dentro de su promesa y su propósito. La palabra es lo que marca nuestro camino, lo que marca lo que es verdad y lo que es mentira. Que nuestra oración esté conforme la palabra, es decir, las escrituras, y conforme el mensaje, las palabras que Dios trae en concreto para la iglesia aposento alto y también para toda nuestra alianza. Por lo que oramos dentro de lo que entendemos que son sus promesas y dentro de sus propósitos. Hechos 1:14, en el aposento alto todos unidos conforme la promesa que Jesús les había hecho. Y hallaron la respuesta que leemos en el capítulo 2. Oración de sanidad, concreta, confesión y restauración. Santiago 5, si nosotros confesamos y oramos los unos por los otros, Dios obra. Así de fácil. No hace falta que confesemos los pecados a alguien. A mí no me vengáis a contar vuestras historias, no quiero saber vuestros trapos sucios. Orad y confesadle al Padre, que para eso somos todos, ¿no? Reales sacerdotes. Confesad, mira, Señor, he hecho esto, me he equivocado, te pido perdón, dame restauración para mi vida, dame gracia para salir de esto, perdona lo que estoy haciendo o cómo me estoy equivocando. Primera de Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonar. Así que todo eso está garantizado. Sanidad por nuestras acciones, nuestros actos, también por los problemas que podamos llegar a tener en nuestra vida de una forma general. Ahí lo he enfocado más a las heridas y a las circunstancias más personales y profundas. La oración unida. Un corazón y todo el corazón. Llevamos años hablando. ¿Qué quiere decir? Un corazón por el Evangelio, todo el corazón puesto ahí. ¿Cuál es el corazón que tiene que tener la iglesia aposento alto? Pues vamos todos con el mismo corazón. Vamos en la misma dirección, orando con lo mismo, mismos títulos de oración. Y después entender cómo hoy, además lo hemos visto bien, la batalla espiritual en el campo. Oración dentro de la batalla espiritual. La oración es un arma espiritual. Comunicamos con Dios y es un arma que utilizamos. Primero defensiva, como hemos hablado hoy, para no dejarnos que Satanás nos engañe y nos lleve, pero finalmente la palabra tiene que ser predicada como termina hablando el apóstol Pablo. Orad por mí para que, siendo un embajador en cadenas, yo pueda seguir predicando el mensaje del Evangelio con valentía como debo hacerlo. Por lo tanto, que sigamos teniendo esta vida en oración, porque la palabra de Dios nos habla de que es una respuesta esencial e imprescindible para nuestra vida. Y podríamos hablar de muchos personajes históricos que han hallado grandes respuestas a la oración. Podemos utilizar testimonios nuestros también para hablar de ello, cómo Dios responde, a veces ni siquiera, aunque sí que oremos a veces por las cosas, simplemente pensando y dejándole a Dios, como esa oración 24 horas, no, pues Señor, estos acontecimientos son tu responsabilidad, nosotros simplemente seguimos. Por lo que oramos en el nombre de Jesucristo, para que no perdamos de vista la comunicación con Dios, que es esencial. Y entendamos que Dios al final lo tiene todo en sus manos.